González Medina al Consejo de Gobierno. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La pregunta que formulo es ¿cuál es la situación laboral de los profesores de religión asturianos? Gracias, señoría. Señor consejero, puede contestar. Sí, presidente. Señoría, buenos días. Según la formulación de su pregunta sobre la situación laboral de los profesores de religión asturianos, esta formulación colisiona, señoría, frontalmente con la justificación que sobre ella usted mismo formula y que habla de la falta de información que poseen los profesores de la enseñanza concertada. Como nada tiene que ver lo uno con lo otro, en lo que yo entiendo, nada tiene que ver los profesores de religión de los centros públicos con los profesores de la enseñanza concertada, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo le ruego con cortesía me explique esta contradicción y que precise el significado y sentido de su pregunta, que yo amablemente le contesto. Pero explíqueme esta contradicción porque no la entiendo y no dice lo uno con lo otro. No tiene nada que ver un colectivo con el otro. Gracias, señor consejero. Señor González Medina tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Ciertamente nada tiene que ver el uno con el otro porque en la enseñanza pública, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo, el comportamiento de la consejería deja bastante que desear y es precisamente en lo que nos queríamos centrar. Usted precisamente, y hoy lo vuelvo a repetir, me solicitaba preguntas claras, concretas y directas para responder de la misma forma. Pues yo le recojo el guante y le hago para empezar una pregunta clara, concreta y directa en la que espero que usted sea rehén de sus palabras y responda con la claridad que exija a los demás a la hora de exponer las preguntas. Y esa pregunta es, ¿usted, su consejería y su Gobierno quieren la asignatura de religión en los colegios públicos asturianos? ¿Sí o no? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Esta pregunta se la hago porque usted hoy, que ha venido a presentar una enmienda a la totalidad a la anterior consejera, también quiero saber si aquí se la va a presentar. Porque durante la anterior legislatura hubo una obsesión de la Consejería de Educación por recortar la asignatura de religión, quizá porque la Consejería de Educación hace muchos años que encarna posiblemente la parte más carca de su partido, que pretende librar batallas ya de hace muchos años y que acaba perjudicando a colectivos, concretamente a trabajadores, porque antepone los intereses ideológicos a los intereses de los profesores, en este caso. ¿Y en qué me baso para hacer esta afirmación? Pues que durante la última legislatura, a través de los decretos, se hizo el mayor recorte que se ha hecho a los profesores de religión en toda España y durante los últimos años. Y esto ya no es solo algo que diga el Grupo Parlamentario Popular ni que digan los colectivos afectados, sino que lo dijeron las sentencias, ni más ni menos que las sentencias, las cuales, citando, dicen: vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación. Y echa para atrás, por lo tanto, el recorte de 9 a 6 horas que se hizo en la etapa de educación primaria y la no oferta de una optativa alternativa en primero de bachillerato. Y todo esto se hace con argumentos falsos por parte de la consejería para justificar estos fracasos ante la justicia. Y es que, sin embargo, la justicia sí que justificó el recorte en la ESO y en segundo bachillerato. Y eso no es cierto, porque en ninguna de las palabras de dicha sentencia aparece que se avale esa decisión, sino más bien un defecto de forma. Y usted, incluso en sede parlamentaria, cuando se trajo este asunto, dijo que esa decisión se tomó para cumplir la LOMCE. Bien, pues eso es rotundamente falso, porque la LOMCE lo que hace es dar la competencia a las comunidades autónomas para marcar el horario de esta asignatura y, por lo tanto, fue una decisión política recortar las horas. Se podía haber mantenido exactamente igual o se podía haber ampliado. La decisión fue recortarlas y, además de recortar las horas, la anterior consejera, durante la anterior legislatura, también tuvo a bien tomar decisiones políticas que apartaban la asignatura de religión fuera del horario lectivo ordinario, haciendo muy poco atractiva su elección por parte de los alumnos. Por lo tanto, le repito la pregunta. ¿Usted, su consejería y su Gobierno quieren la oferta de la asignatura de religión en la escuela pública, sí o no? ¿Y por qué le hago también esta pregunta? Porque si observamos el programa electoral de su partido, del Partido Socialista, en las últimas elecciones generales, decía literalmente: promover una escuela pública laica donde no quepa la integración de enseñanzas confesionales ni en el currículo ni en el horario escolar.
¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Y le vuelvo y le pregunto, insisto, esta pregunta, porque al final cuando los intereses ideológicos, y podríamos decir hasta sectarios, van por encima y van por delante de los intereses de los profesionales y de las familias que puedan elegir libremente la asignatura que quieran para sus hijos, se producen paradojas como que su partido, de larga tradición histórica obrera, que yo no vendré a negar, resulta que maltrata a un colectivo de trabajadores como son los profesores de religión, que todos y cada uno de los derechos y de las conquistas que han conseguido a lo largo de los años ha sido por vía judicial y jamás por negociación. Un ejemplo, en los últimos 6 meses, cada vez que se ha reunido con ellos ha sido porque nuestro grupo parlamentario ha traído este asunto a la Cámara. Sé que usted tuvo a bien, su consejería, llamarlos el martes, casualmente el día después de habernos reunido nosotros con ellos, al igual que hicieron cuando mi compañera Susana trajo este asunto a la Cámara, también ahí fue cuando los llamaron. Todos y cada uno de los derechos que ese colectivo adquirió fue a través de vía judicial, jamás de negociación. ¿Y qué es lo que piden, lo cual nosotros apoyamos y queremos saber su opinión al respecto? Un convenio que les dé estabilidad laboral. ¿Usted está de acuerdo con firmar ese convenio, con negociar ese convenio con los profesores de religión, sí o no? ¿Y usted está de acuerdo con lo que han tenido que pasar al inicio de curso con 22 trabajadores que se fueron a la calle? 22 trabajadores a la calle. 44 con una reducción de jornada forzosa, muchos de ellos con más de 25 años trabajados. Una de las trabajadoras que se fue a la calle disfrutando la baja de maternidad. Qué curioso, señor consejero, qué curioso. Y ustedes negándose a la negociación. Y para terminar, como yo le pido claridad, sería incoherente por mi parte que nosotros no la tuviéramos. Y nuestro partido en este respecto no tiene ni el mínimo complejo ni el mínimo rodeo en decir que nosotros sí defendemos la existencia de la asignatura de religión en la escuela pública como optativa, compitiendo en igualdad de oportunidades con el resto de asignaturas y que las familias elijan libremente si quieren la asignatura de religión para sus hijos o no. Y lo hacemos porque creemos que esto mejora la oferta educativa y porque así lo recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos, y termino, señor presidente, y nuestra Constitución, que exige que así sea ofertada a las familias. Y usted quiere la asignatura de religión para las familias porque son 73.091 alumnos los que la han elegido. ¿Usted quiere que la sigan eligiendo? ¿Sí o no? Gracias. Gracias, señor Medina. Tiene la palabra el señor consejero. Sí, señoría.